Bienvenidos a esta sección Cara a Cara con la Verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y hoy me acompaña el pastor Luis Soto. Pastor, ¿qué es una herejía? Una herejía es todo aquello que se sale del corazón del Evangelio, todo aquello en el cual se desvía de las verdades históricas fundadas y creídas a través de, valga la redundancia, de la historia de la iglesia, pero en esencia es todo aquello que se desvía de la centralidad del Evangelio de Jesucristo y de las verdades históricas. Cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo, estamos hablando de la salvación por gracia, la salvación por medio de la fe, lo que es la salvación por medio de solamente Cristo Jesús, y las verdades históricas como la Trinidad, la verdad histórica como la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, son todas aquellas desviaciones, que es donde viene la palabra herejía. La palabra griego de herejía quiere decir desviarse de lo que fue. Son todas aquellas desviaciones de la verdad establecida una vez y para siempre, como dijo el apóstol Pablo, la fe dada a los santos, la fe una vez dada a los santos, ese desvío de esa verdad histórica, de ahí comienzan las herejías. ¿Qué es una secta? Todas las sectas comienzan con herejías, aunque no todas las herejías son una secta. No toda persona o pastor que pueda estar predicando una herejía puede decir que ya está catalogado al nivel de secta, pero sí todas las sectas comienzan con una herejía. Así que aunque se parecen mucho, las sectas tienen unas características en común. Se desvían uno de las verdades históricas, son relativamente nuevas en la historia de la iglesia. La mayoría de las sectas, casi el 95% de las sectas que usan el nombre de Jesús o que usan la Biblia, salen aproximadamente al inicio del siglo XIX, 1860, a principios de los 1900, es donde comienzan la mayoría de las sectas conocidas como Testigos de Jehová, Mormonismo, entre otras. Así que podemos resumir que una secta es todo aquella grupo que comienza generalmente con un líder iluminado, con una visión, desviándose de esas verdades fundamentales e históricas que son las que acabo de mencionar como una herejía. ¿Cómo podemos identificar una herejía? Una herejía la podemos identificar entendiendo bien lo que es el Evangelio. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo identificar un billete falso de un billete verdadero? Un dólar falso o un dólar verdadero. Generalmente los que trabajan en bancos utilizan la práctica de darle continuamente el billete correcto para que lo vayan estudiando, para que cuando tengan uno falso ya lo puedan, aún por el tacto y por la vista, identificar. Así que lo exponen continuamente al dólar verdadero, al billete verdadero, para que inmediatamente toquen o miren el falso, pueden identificar esto es un dólar falso. Lo mismo ocurre en cuanto a las herejías, es exponerse a esa verdad del Evangelio continuamente, entendiendo lo que Cristo hizo por mí en la cruz, lo que fue su sacrificio, quién es Dios, quién es Cristo, esas doctrinas fundamentales, la Trinidad, el Dios triuno. Cuando tú las conoces y conoces la palabra del Señor, puedes identificarla de una forma fácil. Así que una de las maneras para poder identificar una herejía es exponiéndose continuamente a la verdad. Y no solamente hablando mal de categorizar esto es herejía, esto no es herejía, o hablando solamente de herejes, porque caemos en otro extremo donde comenzamos a hablar acerca de los herejes, y todos los temas de las predicaciones son acerca de herejías y nos volvemos cazaherejes en vez de hombres que van en búsqueda de la verdad. Entonces, cuando tú estás expuesto continuamente a la verdad, tú expones a la iglesia continuamente a la verdad, la iglesia va a identificar una herejía, va a decir, esto no es conforme a la sana doctrina. Que el apóstol Pablo lo dejó muy claro, lo podemos ver
En Colosenses capítulo 2, el versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, es decir, no está la verdad de la palabra de Dios según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, esas tres cosas que están ahí, filosofías huecas, no tienen fundamento en la Escritura, son muy fugaces, comienzan en un tiempo y luego desaparecen. Tradiciones de hombres, mandamientos de hombres que no están fundamentados ni en lo que los apóstoles dijeron, ni en lo que los profetas dijeron, ni en lo que Jesús dijo, rudimentos del mundo, estilos de vida de la cultura del mundo y no según Cristo. Conociendo la palabra, fundamentado en ella, podemos detectar una herejía. ¿Cuáles son las consecuencias de una herejía? La consecuencia de una herejía es que no hay salvación en ese lugar y eso es lo peor de todo, porque donde no está el evangelio, allí no hay salvación. El evangelio es el centro de la iglesia y cuando hablo del evangelio, vuelvo y repito, estoy hablando de la buena noticia de la mala noticia. La mala noticia es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Dice la Escritura en Romanos capítulo 1 que el hombre está bajo la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen la verdad de Dios. Así que podemos ver claramente que de ahí es donde parte ese fundamento de la verdad del Señor. ¿Cómo una herejía se puede convertir en una secta? La herejía se convierte en una secta cuando continúa en pos de eso, del engaño, y aún después de decirle que están bajo un engaño lejos de la verdad de la palabra, continúa ahí. Entonces, de alguna forma, toda secta comienza con un iluminado que tuvo una nueva revelación. Eso es una característica fundamental de una secta. El Señor me dijo, tuvo un sueño, tuvo una visión, se centra en un hombre y no en Cristo. Sustituye a Cristo por ese iluminado y Cristo pasa a un segundo lugar. Sustituye la revelación de la palabra, una vez dada a los santos, establecida en los 66 libros de la Biblia, por una nueva revelación que alguien me dijo. Así que de ahí tú vas identificando que eso vas alejándose cada vez más de la verdad y tú puedes identificar que esa secta continúa mirando no a Cristo ni fundamentada en la palabra. Por ejemplo, los testigos de Jehová cambiaron el original de la Escritura y crearon una nueva versión, la versión del Nuevo Mundo. Y esa nueva versión quita asuntos que cualquier persona que conoce griego, el idioma original en el cual se escribe la Escritura, tú te das cuenta que eso no es lo que estaba en el original. Así que es bastante fácil de detectarlo porque tú estás cambiándolo. Tú sigues en pos de eso. Así que comienza alejándose de estas verdades, persistiendo en estas mentiras y levantando a este líder iluminado que ahora tiene una revelación que la iglesia no tuvo por los pasados 1500 o 1900 años en la historia. Le voy a mencionar doctrinas o enseñanzas de grupos religiosos y usted me deja saber si son herejías. Ave María. Ave María es una doctrina que sale de la Iglesia Católica Romana, que la Iglesia Católica Romana no es considerada una secta porque comenzó bajo los estándares de las doctrinas correctas. La Trinidad, la cristología correcta, Cristo hombre, Cristo Dios, perfectamente hombre, perfectamente Dios, surge bajo el credo apostólico, surge bajo verdades fundamentadas a través de los años. Poco a poco comenzaron a abrazar herejías. Y dentro de esas herejías está la Ave María. Pero dentro de esas herejías está el purgatorio, dentro de esas herejías está el Ave María, dentro de esas herejías está la infalibilidad papal, donde ponemos otra vez a un hombre por encima de Dios, que inicialmente, y tiene autoridad por encima de las Escrituras, ese hombre. Inicialmente la Iglesia Católica no comenzó así. Por eso la Reforma Protestante en el año 1517 comienza a levantar la voz, surge de señalar estas herejías. Y ahí es donde Martín Lutero levanta estas 95 tesis y las clava
en la catedral de Wittenberg y comienza a hablar en contra de estas herejías de sacar a tu alma del infierno y llevarla al purgatorio, donde querían construir aquella famosa basílica de San Pedro, y comienzan a la gente a dar dinero, que son las famosas limosnas. El Ave María sale de ahí. Comienza la iglesia a abrazar herejías, en el cual la ha llevado al camino de la apostasía. Diferente a una secta. Generalmente las sectas comienzan relativamente nuevas, hace 200 años atrás, la mayoría, abrazando mentiras viejas, pero bajo nuevos líderes, bajo nuevas visiones. Así que, en resumen, el Ave María es una herejía porque saca a Cristo como el único intercesor. Dice la Escritura, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Así que el Ave María está tomando el lugar de Cristo como María, como una intercesora o cointercesora al Padre, y eso lo convierte en una herejía. Los apóstoles no enseñaron eso. Jesús, cuando enseñó a orar, dice: cuando oréis, oraréis así, que esa es la oración perfecta. Incluso no es la oración modelo, es la oración perfecta, porque oración modelo puede ser la de Pablo, oración modelo puede ser la de Pedro, pero Jesús, donde único en la Biblia dice: cuando oréis, oraréis así, es el Padre Nuestro. Y comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Una oración dirigida al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, herejía. ¿Jesús es el arcángel Miguel? No, eso es una herejía. El arcángel Miguel es un ser creado por Dios, una criatura de Dios, en el cual nace de esa creencia, nace de una herejía vieja en el año 300, que es rescatada luego por los testigos de Jehová, donde creen que Jesús es similar, igual al ángel Miguel, como ese ser creado que Dios hizo para salvar a los hombres. Y de ahí es donde viene esta herejía peligrosa, en el cual categóricamente podemos decir que el falso Jesús de los testigos de Jehová no puede salvar a nadie. Porque para que una persona pueda ser salva, tiene que saldar su deuda eterna. Y esa es la razón por la cual un ser creado no me puede salvar. Esa es la razón por la cual un ángel no me pudo salvar. Esa es la razón por la cual aún Dios no envió a su Hijo sin venir del vientre de una mujer, ya plenamente a sus 33 años como creó a Adán, sino que tuvo que nacer, porque ese Dios se tuvo que encarnar porque me representaba a mí. Pero no solamente me representaba a mí como el hombre en el cual se encarna, sino que tenía que ser perfectamente Dios, porque mi deuda era una deuda eterna. Yo pequé contra un Dios eterno. Por lo tanto, el falso Jesús de los ruselianos o los testigos de Jehová no me puede salvar porque es un ser creado. Ese ser creado tiene principio, tiene fin. Tuvo un momento de la historia donde Dios lo creó y Dios no comparte su gloria con nadie. La palabra del Señor dice que la salvación es de Jehová. Es Dios mismo que se encarna y se hace hombre, porque yo tengo una deuda eterna y solamente un Dios eterno, hecho hombre, puede saldar mi deuda con Dios. Es como si yo tengo una deuda de 300 millones de dólares y yo tengo $1 millón para pagarla. No, mi deuda se queda totalmente sin saldar. Si un ser creado, aún sin pecado, pero ese ser creado, un ángel o llámese como se llame, viene a tomar el lugar del Salvador, me deja a mí en mis pecados, porque eso es un ser creado. Él no es eterno y mi deuda es eterna. Así que cuando nos encontremos a estas personas que de alguna manera salen a hablar acerca de ese Salvador llamado Jesús, pero que es un ser creado por Dios, podemos decirle con firmeza: ese Jesús no me puede salvar. Ese Jesús me deja a mí todavía sin pagar mi deuda, porque ese Jesús es un ser creado. Ese Jesús no es un ser, no es el Dios eterno, y yo pequé contra un Dios eterno, y mi deuda es eterna. Así que herejía. Jesús no era humano.
Eso es otra herejía porque Jesús sí fue humano, es decir, Jesús no siempre fue humano, pero Jesús siempre existió porque Jesús es el eterno Hijo de Dios. Así que Jesús siempre ha existido, no tuvo principio, no tuvo fin, pero Jesús no siempre fue humano. Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre, se hizo humano, viniendo por medio de, como nacen todos los hombres, Dios se encarna, el Espíritu de Dios viene sobre María, dice el Espíritu de Dios la cubre, por eso es que Jesús nace como hombre, pero sin heredar la naturaleza pecaminosa de María, como hombre perfecto. Así que Jesús sí es humano. Esa herejía de que Jesús no es humano es conocida como el gnosticismo, y esa herejía fue enseñada, primera de Juan, el apóstol Juan habla acerca de esa herejía, y el apóstol Pablo en un momento dado también habla acerca de esa herejía. Ya era muy conocida para el tiempo de los apóstoles, que Jesús no había venido en carne, sino que Jesús había venido en espíritu. Ambas herejías son tan peligrosas porque si Jesús solamente vino como humano y no como Dios, mi deuda no puede ser saldada. Es decir, el evangelio que hoy yo creo de salvación no es completo. Si solamente Jesús vino como Dios y no como hombre, entonces yo no tengo un representante. Entonces Él toma el lugar mío, viviendo la vida perfecta que yo no pude vivir como hombre, obedeciendo la ley que yo no pude obedecer como hombre, recibiendo el castigo que yo merecía recibir como hombre, pero sin embargo en la cruz Él no dejó de ser Dios. En la cruz, por eso que Pablo en una ocasión dice que Dios derramó su sangre, porque tú no puedes separar la deidad de la cruz, porque el que estaba tomando mi lugar estaba saldando mi deuda eterna contra Dios. Así que ahí está la importancia de que Jesús tenía que ser plenamente Dios y plenamente hombre. Nunca tuvo principio, nunca tuvo fin. Incluso es una de las herejías que dicen los testigos de Jehová, que Jesús es el primer ser creado por Dios, porque en Colosenses dice primogénito de la creación. Y en el contexto de Colosenses, el primogénito de la creación, si tú lees los versículos que continúan, dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Eso es lo que quiere decir el primogénito de la creación, que fue el primero en crear todo lo creado. Así que el Dios creador es Cristo Jesús, quien por medio de Él fueron creadas todas las cosas. No que fue el primer ser creado, por eso es una herejía decir que fue el primer ser creado. Es que por medio de nuestro Señor Jesucristo, Cristo es el Dios creador, que por medio de Él fueron creadas todas las cosas que existen, las invisibles, dice, las que están en el cielo y las que están en la tierra, las que se ven y las que no se ven. Todas fueron creadas por Él y para Él, para su gloria. Y ahí podemos ver a ese Jesús eterno que siempre existió, pero que se encarnó, se hizo hombre y vino a vivir la vida perfecta y a morir en la muerte que los hombres merecemos morir. Esa es una doctrina que fue muy debatida. La cristología fue una de las doctrinas a mediados del año 300 que fue muy dada a la mayoría de los credos. Vienen por problemas cristológicos. El credo de Nicea, el concilio de Calcedonia, donde esos credos defendían la deidad de Cristo. Y entre esas herejías que decían que Jesucristo no era Dios, surge la doctrina de Teotocos, María como Madre de Dios. Y esa doctrina de María como Madre de Dios viene de un contexto cristológico. Así que podemos decir bíblicamente que es correcto que María es la Madre de Dios, porque lo que se estaba debatiendo en aquel tiempo es si lo que nació de María era Dios. Y claro, que lo que nació de María era Dios hombre. Así que podemos decir claramente, María es la madre de Dios hecho carne. Obviamente, ahí es donde muchos cristianos evangélicos rechazan esto porque dicen, no, María no puede ser la madre de Dios porque Dios no tiene madre.
Claro, Dios Padre, y la deidad, las tres personas de la Trinidad, no tiene madre, pero lo que se estaba debatiendo en aquel momento histórico era si Jesucristo era Dios y que lo que nació de María era plenamente Dios. Claro, y no hay duda, lo que nació de María era plenamente Dios. Jesucristo, hombre, pero Jesucristo Dios. El Dios hecho carne. Así que podemos decir que María es la madre de Dios encarnado. No es una herejía. No es una herejía, aunque puede volverse una herejía si no se entiende. Si yo no entiendo de que lo que se estaba discutiendo en aquel tiempo era María, porque no era un tema de Mariología lo que se estaba discutiendo a mediados del año 300, era un tema de Cristología. Era un tema de que si Jesucristo vino y nació como Dios hombre, y si podían decir que María era la madre de Dios y no simplemente la madre de la humanidad de Dios. No podemos separar la deidad de la encarnación. Aunque son dos naturalezas inseparables. Así que no puedo separar y decir, no, pero lo que nació de María fue solamente la humanidad de Jesús. No, tú no puedes separarla, porque esas dos naturalezas, aunque no están unidas, son inseparables. Así que podemos decir, María es la madre de Dios hecho carne. Se vuelve una herejía cuando yo creo que existe una madre que es la madre de la deidad de las tres personas de la Trinidad. Ahí es una herejía. Pero eso no es lo que se estaba debatiendo en la historia de la iglesia cuando se habló de María, madre de Dios. El purgatorio. Purgatorio es una herejía porque el purgatorio atenta contra la suficiencia del sacrificio de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo, tetelestai, es una palabra, consumado es, lo que decía el apóstol Pablo, el acta de decretos fue cancelada, mis pecados fueron totalmente pagados en la cruz de Cristo. El purgatorio es yo poder dar para que de alguna forma mi intervención, mis obras, mi sacrificio apelan a que Dios me dé su favor y a que Dios me dé, entre comillas, su gracia, que deja de ser gracia, porque entonces yo estaría contribuyendo a que Él me dé su favor. Así que el purgatorio, una de las herejías también a principios del 1500, que fue utilizada para manipular, sacar dinero y sacar a las personas que están condenadas y apelaban al sentimentalismo. Pobrecita tu abuelita que está ahí, pobrecita tu mamá que murió. Incluso utilizaban a un monje que ponía un letrero y hacía de manera gráfica cómo esas almas estaban siendo atormentadas en el infierno para apelar al sentimiento de los familiares y pudieran donar con una motivación egoísta, que era levantar la basílica en aquel momento, pero atenta contra el sacrificio de Cristo. No es muy lejos a muchas herejías que ha creído la iglesia protestante moderna. Hoy existe un purgatorio moderno. El pacta para que Dios te bendiga, pacta para que Dios saque a tu hijo de las drogas, pacta para que Dios te sane, pacta, eso es un purgatorio moderno. Así que el purgatorio de la Iglesia Católica en los 1500, que fue una de las doctrinas que defendió los reformadores, en particular Lutero, dentro de esas 95 tesis, no han dejado de existir. Simplemente se han disfrazado con otros nombres, pero esos son los pactos modernos en las iglesias evangélicas, mayormente dentro de las herejías modernas de la falsa doctrina de la prosperidad, donde tú das esto, tú pactas si no tienes dinero, algunos han pactado hasta con reloj, hasta con zapatos, sea lo que sea, porque lo que Dios va a honrar es tu fe, porque tu fe va a mover la mano de Dios a tu favor. Eso es purgatorio moderno. Esas son las famosas indulgencias modernas. Así que son doctrinas, falsas doctrinas o herejías recicladas a través de la historia. Pero hoy siguen existiendo, con otros nombres, pero siguen existiendo. Pastor, vamos a hablar sobre las sectas, vamos a hablar sobre 4 sectas y vamos a empezar con los mormones. ¿Cómo empieza esta secta? Los mormones comienzan todas comienzan con algo común. Un hombre iluminado
donde entiende que la iglesia ha perdido el fundamento. La iglesia toda ha apostatado. El fundador de la secta mormona es Joseph Smith. Comienza esta secta en el estado de Nueva York y comienza precisamente diciendo: las iglesias han perdido la verdad, ya no existe la pureza de los que fueron los 12 apóstoles, el apostolado ya ha dejado de existir, cosa que de igual manera Peter Wagner rescata en los años 1950, pero que Joseph Smith a mediados de los 1800 crea esta secta, comienza con una visión, se le aparece un ángel de la tribu, de una tribu llamada Moroni, que le dice cómo le iba a mostrar dónde estaba esa revelación escondida de la venida de Jesucristo a las Américas en sus 3 días mientras él estuvo en la tumba. Jesucristo vino a las Américas y le evangelizó a los indígenas, y esos 3 días él estuvo aquí. Y ahí es donde se traduce por medio de esas tablas escondidas que aparentemente le revela a este ángel, donde el nuevo evangelio de Jesucristo, que es el evangelio de Jesucristo viniendo a las Américas, que hay una contradicción. Todo historiador consistente se da cuenta de que esta revelación y estas aparentes traducciones tienen una contradicción histórica. Los metales que menciona ahí, los animales que hablan ahí, ni siquiera habían llegado a las Américas. Pero ellos afirman de que Jesucristo vino a las Américas, y eso es lo que se conoce como la nueva revelación de Jesucristo, que es lo que se conoce como el famoso libro del Mormón. Característica de toda secta: una nueva revelación. Comienza con un sueño, una visión, bajo una nueva revelación. La Biblia comienza a caer en una segunda o tercera categoría, hasta cuarta, porque no solamente se quedan con el libro del Mormón. Ellos tienen 3 revelaciones aún a la par, pero en realidad es por encima de la Escritura. Tiene Pactos y Convenios, es otro de los libros que les revela este ángel a Joseph Smith, y tiene la Perla de Gran Precio. Esos son los 3 libros de autoridad del mormonismo: el libro del Mormón, la venida de Cristo a las Américas, Pactos y Convenios, y la Perla de Gran Precio. Así surge como una secta relativamente nueva. Incluso lo más triste de todo esto es la secta de mayor crecimiento en el tiempo presente del mormonismo. Yo estuve 8 años pastoreando dentro de los mormones en Utah, y sé lo que es vivir en medio de ellos, compartir el evangelio continuamente, porque no muy lejos de aquí de Puerto Rico entienden de que todos son cristianos, y en realidad menos del 0.5%, creo que ha mejorado en los pasados 10 años, creo que hay un 2% de cristianos, pero hay menos cristianos en el estado de Utah que en cualquier lugar en la ventana 1040 en los pueblos no alcanzados a nivel mundial. Los testigos de Jehová, ¿cómo empiezan esta secta? Testigos de Jehová, de igual manera, surge 1800, característica de la mayoría de las sectas, siglo XIX. Comienza con un hombre llamado Brian Russell. Entonces este Russell comienza con igual la pureza, que se ha perdido la pureza, muy escatológico, la venida de Cristo, rescata herejías viejas del año 300, donde dice que Jesucristo no es Dios, sino que Jesucristo es un ser creado, y todas igual, características, obras. Por eso tú vas a ver el énfasis tú dices, pero qué pasión, tenemos que hacer como los testigos de Jehová. Aunque sí, pero no, porque ellos lo están haciendo con una motivación de cómo yo me gano la salvación por esto que yo también estoy haciendo. Todas las sectas y todas las herejías tienen un denominador común, y son la salvación por obras. No por la sola fe, no por la sola gracia, no por solo Cristo, sino la salvación por mis obras, que yo puedo resumir todas las sectas y todas las religiones del mundo en 2. Salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo, que es lo que dice la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu,
Y todas las demás sectas, herejías y religiones las caracteriza la salvación por las obras. Todas te van a decir, tú tienes que hacer esto para ser salvo, a través de tu esfuerzo, a través de tu sacrificio, a través de lo que tú das. Así que podemos resumir sectas y religiones en dos. Solo existe una religión y una secta con diferentes nombres, todas centradas en la salvación por las obras. ¿Qué tú tienes que hacer para ganarte la salvación? Así que los testigos de Jehová es otra más de una nueva revelación, otra vez, un nuevo líder que cambió las fechas también de cumplimiento y que se han contradecido. Porque uno decía que Cristo iba a venir en 1925, después en el 1800, después a final de 1800, después a través de 1925, y comienzan a contradecirse a través de la historia, pero otra vez surge de un hombre que dice que algo no está bien, que todo lo que se ha hecho a través de la historia de la iglesia. Por eso es importante que aunque la historia de la iglesia no es nuestra norma de fe y de conducta, pero si alguien me dice, mira, Dios me está hablando algo que a través de los 2000 años nunca Dios lo ha trabajado a través de la iglesia, huele, porque por ahí huele a secta, huele a herejía, porque Dios no ha dejado su iglesia desprovista por 2000 años. Así que la historia de la iglesia me ayuda a tener un marco de referencia donde está en la historia lo que yo he creído. Y si te das cuenta, la mayoría de estas sectas lo caracteriza es que son nuevas. Nuevas con herejías recicladas a través de los años. ¿Cómo millones de personas pueden creer estas doctrinas teniendo una Biblia? Yo creo que la razón está porque no leen la Biblia que tienen. Pues tú puedes tener una Biblia, y esa es una de mis grandes preocupaciones con la iglesia de Jesucristo, llámese como se llame su tribu, bautista, pentecostal, presbiteriana, metodista, es que no leemos la Biblia. Es decir, yo puedo tener la Biblia, la puedo tener como un amuleto, la puedo tener como una referencia, un talismán, pero no la leemos. Cuando tú le preguntas a la mayoría de los que asisten a las iglesias, menos del 10%, o sea, hay una estadística que menos del 10% de los miembros de las iglesias leen su Biblia, que tienen un tiempo para leer la Escritura. Y no porque la Escritura, porque a veces utilizamos de excusa, es que es muy difícil, yo no la entiendo. Pero la Escritura fue dada y tenemos el privilegio de que fue dada en nuestro idioma. Hoy hay un sinnúmero de versiones. Así que yo creo que la mayoría de los seguidores de estas sectas, la palabra del Señor dice que tendrán comezón de oír y se juntarán en lugares donde le rascan el oído a lo que ellos quieren oír. Entonces, cuando tú tienes el discernimiento de la palabra, tú escudriñas la palabra, tú lees la palabra, tú quieres vivir en la palabra del Señor, tú puedes identificar lo que está mal. Por eso que hay ovejas que están dentro de sectas que cuando comienzan a leer la Escritura salen de ahí y se dan cuenta de decir, pero es que esto no va acorde a lo que dice la Escritura. Y una de las cosas que caracteriza a los falsos maestros es que no les gusta ser confrontados con las Escrituras y te tildan de rebelde. Eso es característica de un sectario, de un líder sectario. La palabra del Señor nos llama a que podamos ser evaluados. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y hay un sinnúmero de características, irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, cada una de ellas debe hacer que la iglesia evalúe a ese líder. Así que si tú no quieres ser evaluado, si tú no quieres ser confrontado, eso me huele a un líder sectario, porque cada iglesia tiene la responsabilidad de que llámese como se llame el pastor o los pastores de una iglesia, si están enseñando algo contrario a la Escritura está por encima de la autoridad del pastor. El pastor no tiene autoridad fuera de la Escritura. Cualquier líder de la iglesia cualquier miembro de la iglesia puede acercarse a sus pastores. Nuestra iglesia local tiene la libertad de acercarse a cualquiera de nuestros pastores si nos hemos salido de la Escritura y decir, pastor,
esto no está en la Escritura, o de dónde saca esto de la Escritura. Porque la autoridad final de una iglesia es la palabra del Señor, no un líder. Tú no seguir a un líder a ciega. Y si un líder o su pastor o quien se llame, es una de las cosas que tenemos que evaluarnos, se enoja cuando nos traen algo, eso huele a que hay algo que no está bien, porque la autoridad de la Escritura es la palabra del Señor. Y si hay alguien que quiere traer algo, obviamente, en humildad, en mansedumbre, con respeto, como debe hacerse bajo el orden del carácter bíblico que glorifica a Cristo, no con prepotencia, debe traerse. Así que yo creo que de ahí vienen estos seguidores que miran más al líder y no están leyendo la palabra del Señor. Quiere honrar más la figura de un hombre que la persona de nuestro Señor Jesucristo, revelado en las Escrituras. Los mitas, una secta puertorriqueña. Los mitas, alguien lo caracterizó de una forma que no quisiera añadir porque me pareció tan excelente. Alguien dijo que los mitas es el juicio de Dios sobre la iglesia pentecostal en Puerto Rico, en donde tú quieres caracterizar un nivel de santidad y de pureza por medio de revelaciones extrabíblicas, por medio de visiones extrabíblicas y por medio de exaltar a un ungido, que de alguna manera eso fue muy particular en las iglesias pentecostales en Puerto Rico en sus inicios. Ese Dios me dijo, esa nueva revelación, esa vivir en tal manera de que tenemos que ser santos, y claro que creemos en que tenemos que ser santos. La palabra del Señor dice, sé santo como yo soy santo, pero esa santidad está mientras yo miro la perfección y la justicia de Cristo, como Dios me justificó, de esa misma forma me continúa santificando, mirándolo a Él y exponiéndome a Él. No por medio de este legalismo de no te pongas, quítate tal cosa, haz esto, no haz esto, no hagas esto, ve acá, no vaya allá, tener el televisor como el cajón del diablo. Estos extremos nos llevaron a una falsa santidad que no es extraño a que surjan sectas como los mitas, todos vestiditos de blanco, todos reflejando una santidad externa, todos muy puros, todos muy similares, todos muy iguales, perdiendo el norte de la persona de nuestro Señor Jesucristo y de la justicia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, una iluminada que comienza a la gente a llegar a su casa para que le dé profecía, dejando a un lado la palabra suficiente de Dios que dejó a través de los profetas y los apóstoles en el cual se fundamenta nuestra doctrina, y comenzamos a escuchar a estos iluminados, a esta mujer que tiene una revelación para mí y que quiere decir otra vez lo que mi oído le pica y quiere escuchar. Yo no quiero escuchar lo que la palabra del Señor me dice, pero quizá esta mujer me va a decir algo que a mí me gusta. Así que, a manera de resumen, yo creo que suena fuerte, suena duro, suena molesto a los oídos de muchos, pero esta es la realidad. No es raro y fuera de la consistencia de tu creencia que surge una religión como los mitas, si tú crees estas cosas. Si tú crees que la autoridad de la Escritura no es suficiente, si tú crees que la salvación y esa santidad externa a través de las obras, a través de lo que tú haces, pues ahí tienes los mitas, ahí tienes esta religión. Muy triste. La fundadora de los mitas, Juanita, dice que Dios le dio una revelación, que el nuevo nombre del Espíritu Santo es mita. ¿Es una blasfemia? Correcto, es una total blasfemia. Y la mayoría, otra vez, todos, yo no la mayoría, todos comienzan con un falso maestro y secta y herejía, comienza con una nueva revelación. Y mucho más aún atribuirse que el Espíritu Santo, tú eres la encarnación del Espíritu Santo. Dios no comparte su gloria con nadie, el Espíritu Santo es Dios, es una persona, es Dios mismo. Tú atribuirte y decir que tú eres Dios es una total y absoluta
Blasfemia fuera de la ortodoxia bíblica, fuera de lo que los credos apostólicos establecen, fuera de lo que los apóstoles establecieron, fuera de lo que las confesiones históricas han establecido, que las confesiones agrupan estas doctrinas que han caracterizado el cristianismo, fundamentada en los apóstoles, y la han levantado a través de la historia. Así que tú vas a ver todas estas confesiones que se han levantado a través de los años, es porque han defendido herejías ortodoxas que los apóstoles han dejado, que Cristo ha dejado establecido y que los libros inspirados por el Espíritu Santo ahí están. Cada una de estas confesiones a través de la historia es una defensa en medio de las herejías. Por eso es tan importante que una iglesia pueda tener una confesión de fe. La Iglesia Sociedad Misionera de Dios, otra secta. La Iglesia Sociedad Misionera de Dios es una secta bastante moderna, donde creen en una diosa madre. Dice que Dios es, esta diosa madre la ponen al lugar igualmente de Dios, incluso aún más por encima de Dios. Otra vez, volvemos al mismo punto. Dios es un solo Dios, somos monoteístas. Si existe, y una de las cosas que los judíos decían se conocía como la Shema judía, es una declaración donde el judío decía constantemente: Jehová Dios uno es, Jehová Dios uno es. Al hablar de una diosa madre, estamos diciendo que no hay un solo Dios, sino que también hay otra diosa, y que esa diosa entonces tiene que ser al mismo nivel que Dios, y que hay otros dioses. Otra herejía que me lleva a una blasfemia. ¿Por qué no puede existir una diosa madre? Uno, la palabra del Señor no me habla de una diosa madre. Dos, Dios no comparte su gloria con nadie. Atenta, blasfemia contra la esencia de la deidad, y me hace ver a un Cristo que lo podemos ver de igual manera en el orden de la creación. Si existiera una diosa madre, Dios pudo haber creado a Eva primero. Y tú dices, ¿por qué Dios creó a Adán primero y no creó a Eva primero? Porque hay un orden de diseño. Y en el orden de diseño, Dios creó a quien iba a liderar. Dios hizo al hombre, y luego de la costilla del hombre saca a la mujer como ayuda idónea del hombre. Así que el orden de la creación me habla del diseño eterno. Y el diseño eterno es un solo Dios que es el que lidera, el que ejecuta, y le delega la responsabilidad a Adán de ponerle nombre a los animales. Y tú dices, ¿por qué no se lo dio a Eva? Porque hay un orden de delegar autoridad. Es la razón por la cual Cristo nace hombre y no nace mujer. Una pregunta que me hizo mi hija hace unos meses atrás, me dice: papá, ¿por qué Dios creó, por qué Jesús fue niño y no niña? Y hay un orden de diseño. Si hay una diosa madre, bien pudo haber sido una mujer Jesús. Pero si Dios en el orden de autoridad hizo al hombre como autoridad, aunque sabemos de que Dios no es hombre, no es un ser creado, es espíritu. Pero el orden de autoridad se caracteriza como hombre en la palabra. Obviamente es una manera de describir lo indescriptible de Dios, pero que trae orden en su diseño. Así que aún podemos ver que en la Escritura hay claramente un orden de la creación que me habla de su deidad. Así que aunque sabemos que Dios no es hombre ni mujer, y eso puede también sonar fuerte, Dios no es hombre ni mujer. No puedo decir que Dios es un hombre o que Dios es una mujer, pero Dios se hizo hombre en Cristo, porque hay un orden y hay un diseño que nunca en el orden y el diseño pone la autoridad en la mujer. Por eso que te das cuenta, Dios escoge profetas hombres, Dios escoge apóstoles hombres, porque ellos ejecutan la autoridad de Dios. El profeta hablaba en nombre de Dios. Los apóstoles hablaban en el fundamento establecido por Dios con señales apostólicas. Así que eso me habla acerca de esa autoridad y diseño. Y nunca en la Escritura tú ves la autoridad delegada a una mujer. La autoridad delegada a una mujer, el orden de autoridad. En el diseño de
la iglesia, del matrimonio, el hombre es la cabeza. ¿Por qué? Porque hay un diseño que representa a Dios. Si esa diosa madre existe, entonces el diseño de Dios está equivocado. ¿A quién yo le creo? ¿Al Señor y a la palabra inspirada? ¿O a un iluminado que me dice que ahora existe una diosa madre que no fue nunca creído en la historia de la iglesia, en los pasados 1900 años, 2000 años, no ha existido? ¿Qué mensaje le daría a las personas que todavía están en estas sectas, pero todavía están en dudas si salir de este lugar o quedarme ahí? Lo más importante es estudiar la palabra, estudia la escritura. No solamente estudia, la palabra dice escudriñelo, va más allá de un estudio. Escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Así que estudia la escritura, lee la escritura y al tú exponerte continuamente a ella, te darás cuenta dónde tú estás. ¿Por qué estoy creyendo esto? Porque un hombre lo dijo. Porque un hombre tuvo un sueño, porque un hombre tuvo una revelación en el cual yo nunca pongo en duda, porque si tú tuviste una revelación, yo no dudo de la revelación que tuviste, ni del sueño que tuviste. Es si ese sueño, esa revelación está conforme a la Escritura, porque yo no dudo cuando alguien me dice, yo tuve un sueño, tuve una revelación. Está bien, eso no importa lo que tú tuviste, lo que importa es la palabra del Señor. Y eso contradice la palabra del Señor. Así que no puedo poner mis emociones, mis sentimientos, mis supuestas revelaciones y sueños por encima de la palabra del Señor. Haz de la palabra del Señor el centro de la autoridad de tu vida. Y tú puedes discernir entre lo falso y lo verdadero. No por lo que un hombre me dijo, sino porque realmente yo lo vi en la palabra del Señor. Estudiemos la Escritura, profundicémonos en la palabra y puedo detectar el error. Pero nunca podré detectar el error si yo no leo la Escritura.